Hola, ¿qué tal querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas? Nuevamente nos encontramos para seguir repasando juntos las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y hemos estado dedicando todo este tiempo a hablar acerca de la forma en que el Señor puede cambiar nuestras vidas. En esta mañana te quiero decir algo. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos tenemos la necesidad de que Jesús intervenga en nuestra vida. Yo personalmente reconozco que hay áreas en mi vida donde el Señor necesita seguir obrando. Hay cambios que Él tiene que hacer en mi experiencia. Pero lo importante es, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, proseguir, avanzar, buscar la meta, llegar al blanco de procurar ser semejantes a Jesucristo. Ese es el gran desafío que tenemos los cristianos. Y con esto en mente quiero compartir contigo un relato de la Biblia, un relato que seguramente alguna vez has leído. Un relato maravilloso que habla de Jesús en su relación con una persona que desde el punto de vista de la sociedad no tenía ninguna posibilidad. Desde el punto de vista de la religión no tenía ninguna posibilidad. Desde el punto de vista de los demás era una persona que no tenía ninguna posibilidad. Pero lo bonito del Evangelio es que es el mensaje que hace posible lo que desde el punto de vista de los seres humanos, de los dirigentes religiosos, de las iglesias, es muchas veces imposible, porque para el Señor nada es imposible. El relato está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, dice: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba a pasar por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle cómo había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué relato maravilloso. Aquí está Zaqueo, dice la palabra de Dios que era el jefe de los publicanos y que además era rico. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos en los días de Jesús, que vivían y trabajaban al servicio de Roma. Desde el punto de vista de la nación judía eran traidores a su patria. No eran bien aceptados en la sociedad judía de aquellos días, no eran bien recibidos ni siquiera en la sinagoga, porque en el judaísmo, la religión y el nacionalismo estaban totalmente mezclados. Así que si alguien servía a Roma, era una persona espiritualmente con graves problemas. No se reconocía que un publicano pudiera tener una buena vida espiritual. Pero este hombre había escuchado hablar de Jesús. Había escuchado acerca de los milagros de Jesús, de las obras de Jesús, y estaba impresionado por el hacer de Jesús, y quiso conocer a Jesús. Y cuando quiso conocer a Jesús, se encontró, como dice el texto, con una gran multitud que le impedía a él ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Primera lección: ¿te sientes pequeño? ¿Te ves muchas veces insignificante desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso? ¿Te sientes pequeño? ¿Sientes que no vales nada? ¿Sientes que no tienes ningún sentido? ¿Te sientes realmente sin valor? ¿Tienes tu autoestima tocada? Zaqueo era pequeño y quería ver a Jesús. Muchas veces en la vida nos sentimos pequeños, nos sentimos menguados por diferentes circunstancias y acontecimientos que nos han llevado a destruir nuestra autoimagen. Y nos sentimos incapaces, inválidos, sin valor. Pero lo interesante es que no importa cuán pequeños seamos, Jesús está atento a cada uno de nosotros y Jesús quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. El relato dice que él se encuentra con una gran multitud. Déjame decirte que esa multitud es un símbolo de la iglesia. La iglesia muchas veces
se transforma en un impedimento para que las personas realmente conozcan a Jesús. La iglesia muchas veces, lejos de ser el medio, el camino para que otros conozcan a Jesús, se transforma en una barrera. La iglesia nunca debiera impedir que las personas, por insignificantes que sean, por pequeñas que sean a los ojos humanos, por sin valor que sean a los ojos humanos, no puedan conocer a Jesús. Pero muchas veces nosotros, la iglesia, somos una barrera, impedimos que otros realmente puedan conocer a Jesús. Porque en vez de llevar a Jesús a las personas, las llevamos a ritos, a formas, a normas, a cosas que realmente no les van a dar la vida eterna. Y ahí está Zaqueo intentando conocer a Jesús, y como no puede verle, sube a un árbol sicómoro. Este árbol era un árbol que servía para recoger algarrobas, con la cual se alimentaba a los cerdos. En la tradición rabínica este árbol era considerado impuro. Así que Zaqueo sin duda pensó, ya soy impuro, en la sociedad me tienen por impuro, por pecador, sin ningún valor, no me aceptan en la sinagoga, no me aceptan en la sociedad. ¿Qué más da que toque un árbol impuro y me suba a un árbol impuro? Más impuro no voy a ser. ¿Cuántas veces nosotros en la vida también sentimos eso? Sentimos que no vale la pena ser mejores, que no vale la pena seguir adelante. ¿Qué más da lo que la gente piense de nosotros si ya nos han condenado, si ya nos han catalogado, si ya nos han estigmatizado? Pero en Jesús siempre hay una salida, siempre hay redención. Y Zaqueo sube al árbol. Y cuando está arriba, Jesús lo ve. Porque por insignificantes que seamos, por pequeños que seamos, por impuros que seamos, por contaminados que seamos, Jesús nos contempla. Y Jesús le dice, Zaqueo, desciende. Y voy a ir a tu casa, voy a posar en tu casa. Quiero que pienses por un momento en esa rígida sociedad farisea, legalista, condenatoria, exclusivista, donde la religión se había transformado en un club de santos. De pronto viene Jesús, el rabí, el maestro, y le dice a un publicano, a un pecador, a alguien que estaba estigmatizado por su religión y por su nación, voy a entrar a tu casa, voy a pasar contigo. Querido amigo, querida amiga, aquí vemos que Jesús no rechaza a nadie. No importa cuán grande puede ser el pecado de una persona, Jesús no lo rechaza. No importa cuán sucios podamos vernos a nosotros mismos o otros nos puedan hacer ver a nosotros mismos, Jesús no nos rechaza. No importa la grandeza de nuestra falta, Jesús no nos rechaza. Y ahora fíjate, hay un detalle interesante. Jesús va a la casa de Zaqueo. Zaqueo está feliz. Y aquí viene algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida de esa persona no sigue siendo igual. Hay un cambio. El milagro del cambio, el milagro de la transformación, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de superar el pasado es el resultado de que Jesús llegue a la vida. Sin Jesús no podemos hacer nada. Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo que tenemos que hacer es ir desesperadamente a Jesús para que Él tome el control de nuestra vida, para que Él nos transforme. Y Él lo hace como lo hizo con Zaqueo, porque Zaqueo se pone en pie en medio de todos los que estaban en su casa, en esa reunión que él había hecho para honrar a Jesús, y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien lo devuelvo 4 veces. Ese hombre había cambiado. Las cosas terrenales, las cosas de este mundo ya no tenían el mismo valor para él. Cosas que antes eran tremendamente importantes como los bienes materiales, como el dinero en su caso, ya habían perdido valor. Iba a devolver lo que había robado. Daba la mitad de lo suyo para ayudar a otros. Qué transformación en la vida de Zaqueo, qué cambio. Y Jesús lo reconoce y dice algo extraordinario. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y él también es un hijo de Abraham. Y recalca algo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Querido amigo, querida amiga, Jesús vino a buscarte a ti, a mí, porque estábamos perdidos, tremendamente perdidos, sin posibilidad de salvarnos, sin posibilidad de ser declarados santos y justos y perdonados por medio de la justificación por la fe, pero sin la posibilidad de un cambio a través de la santificación por la fe. Pero cuando creemos en Jesús, llega la salvación a nuestra vida y no solo somos perdonados, sino que también somos transformados por la presencia de Jesús en nosotros. Y la presencia de Jesús
nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente, produce un nuevo comienzo en cada uno de nosotros, porque cuando llega Jesús, llega la salvación. Abre hoy la puerta de tu corazón a Jesús, deja que Él te salve, deja que Él te transforme, deja que Él te cambie. No te desanimes. Si ves cosas en tu vida que necesitan mejorar, no te desanimes. Sigue aferrado a Jesús, sigue caminando con Jesús, sigue abriendo la puerta de tu corazón a Jesús y Él hará, Él seguirá haciendo, porque el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe en esta jornada y puedas disfrutar de su compañía y de su cuidado. Que Dios esté contigo.